Muchos se preguntan el motivo de la muerte de Yeshua en el madero. Según la tradición cristiana, Jesús murió para que todos fuéramos perdonados. ¿Pero qué hay ahí detrás? Si Yeshua era un judío estricto seguidor de la ley de Moisés, ¿a qué conclusiones nos lleva eso? Cuando Yeshua murió en la cruz, ¿también murió la ley de Moisés con él? Como nos han dicho en la tradición cristiana heredada. ¿Cómo un Dios, el Dios de Israel, el Padre, Todopoderoso, Eterno, fuera de todo tiempo, dio lugar a una muerte tan horrenda a ese hombre, escogido por él para ser el Mesías, dominar todo el mundo, reinar en Israel y traer paz, prosperidad, eliminar enfermedades y acabar con el hambre? Si es cierto que Yeshua acabó con la ley de Moisés, ¿por qué el mismo Pablo de Tarso fue al templo a cumplir mitzvot? Es decir, a cumplir mandamientos. Después de la muerte de Yeshua, ¿por qué los apóstoles, entre los que se encuentra el hermano de Yeshua, seguían fielmente la ley de Moisés después de morir Yeshua? ¿Acaso hay algo aquí que la tradición cristiana nos ha robado? ¿Por qué murió Jesucristo? Capítulo 1. ¿Mesías sufriente o Mesías victorioso? La muerte de Yeshua está íntimamente unido con Pesaj, la fiesta de Pascua. Y Pesaj es la primera fiesta del ciclo anual, festivo de la Torá, porque se celebra una vez al año. Y en el judaísmo es tan importante esta fiesta que la Torá da una segunda oportunidad de celebrarla en el próximo mes para aquellos que no pudieron hacer la primera celebración. Fue durante esta fiesta que Yeshua murió. Y esto es sumamente importante, porque decir que fue durante la fiesta de Pesaj que Yeshua murió no puede ser únicamente un asunto de la fe, sino que tiene que ser también un asunto de la historia. Cuando estamos hablando de la muerte de Yeshua, hablamos también desde el punto de vista de la historia. No hay filólogo, historiador, estudioso serio de la Biblia, ya sea agnóstico o sea ateo, que niegue o dude de la existencia histórica de Yeshua, ni que dude de la realidad histórica de su muerte en el siglo I por el procurador romano Poncio Pilato en las provincias de Samaria y Judea en Israel. Los eruditos conocen bien estos hechos, y nadie que conozca la ciencia de las leyes históricas arriesgaría su credibilidad profesional negando estos dos hechos. La existencia histórica de Yeshua y la muerte histórica de Yeshua por orden de Poncio Pilato. Por supuesto, no faltan los que inventan todo tipo de ideas para negar estos hechos y crear sensacionalismo. En estos últimos años surgieron teorías sin sentido de que Yeshua superó la crucifixión y que no murió,
que fue ayudado por un oficial romano que se fue con María Magdalena. Estas fantasías no tienen nada que ver con lo que vamos a tratar aquí, porque nada de eso tiene una base histórica seria para ser considerado. La vida y la muerte de Yeshua aparece en todas las páginas del Nuevo Testamento. Aunque alguien podía decir, y con cierta razón, que por cuanto esa colección de escritos antiguos, conocida como el Nuevo Testamento, tiene precisamente como propósito revelarnos la vida y la enseñanza de Yeshua, y como está escrito por sus alumnos, sus amigos, no vale mucho usarlo como evidencia. Porque si utilizamos el Nuevo Testamento como evidencia, vamos a caer en un pensamiento circular, y eso no tiene mucho valor, porque lo escribieron los que lo defienden. Así que, por un momento, no utilizaremos las múltiples evidencias históricas que tenemos en el Nuevo Testamento de la vida y la muerte de Yeshua. La importancia de esto es trascendental, porque tarde o temprano nos podemos encontrar historiadores, arqueólogos o científicos que van a negar la historicidad de la vida y la muerte de Yeshua. Entonces, ¿qué evidencias tenemos que Yeshua vivió y que murió bajo una orden judicial dictada por Poncio Pilato? No vamos a profundizar en esto, porque cada uno de los detalles son múltiples, sino que solo analizaremos las evidencias históricas fuera del Nuevo Testamento, que sirven a los propósitos del tema de esta serie documental sobre por qué murió Yeshua. ¿Con su muerte realmente quedan perdonados todos los pecados? ¿Qué Mesías esperaban en Israel? Un Mesías invicto y victorioso que acabaría con la opresión en Israel por parte de los romanos, o un Mesías sufriente. Que Jesús tiene un mesianismo distinto a la concepción de Mesías que tenían los judíos de su época. Es decir, los judíos de su época proclamaban a un Mesías absolutamente guerrero y victorioso, y este Jesús, dice tanto Celso despectivamente como Orígenes, se proclaman como un guerrero pacífico, humilde, modesto, no político, etc. Y que en ese sentido proclaman Jesús no fue un judío mesiánico o un pretendiente mesiánico o un agente mesiánico o un Mesías tal como lo esperaban sus contemporáneos. Ese es un planteamiento. Ahora bien, frente a ese planteamiento, la ciencia de hoy dice que Jesús fue y tuvo un temperamento antirromano, y que Jesús proclamó un reino de Dios tan profundamente judío en la tierra de Israel, que en ese reino no cabía ni Tiberio, ni Poncio Pilato, ni Anás, ni Caifás, ni los comerciantes griegos y romanos, y que por lo tanto Jesús, al proclamar la venida de ese reino que no cabía el imperio romano dentro de él, era para los romanos un sedicioso político, tuviera más armas o menos. Lo que sí es seguro que Jesús tenía un grupo de gente que le seguía, y que entre ese grupo había 12 que representaban idealmente al Israel del futuro, de las 12 tribus restaurado totalmente, y que ese grupo era en algunos momentos violento y que en algún momento iba armado, como se nota claramente en el enfrentamiento que hay en el huerto de Getsemaní cuando prenden a Jesús. Ahí hay una pelea, y a Jesús van por él, dice el Evangelio de Juan, unos 500 hombres, y nadie va con 500 hombres armado, digamos, con espadas y con porras y con grandes varas y estacas, si ese individuo es manso, humilde, pacífico y todo es una cosa así, vamos.
Eso es bien claro. Es decir, la ciencia histórica hoy presenta, a través de una lectura crítica de los evangelios y descubriendo ese material que nos transmiten los evangelios mismos, a una imagen de Jesús que es más acomodada a la imagen del Mesías que tenían los individuos de su propia época, a saber, un individuo que no comulgaba en absoluto con el Imperio Romano y que de ningún modo admitía el mando de Roma sobre Israel, porque era realmente como si fuera, digamos, que un judío pudiera admitir que una potencia extranjera iba a dominar sobre el reino de Dios, que es propiedad de Dios solo y no de ninguna potencia extranjera. Primero, debemos dejar claro que Yeshua no fue un mito o una leyenda, sino una persona real y que murió por crucifixión, aproximadamente en el año 30 al 33, por una orden emitida por Poncio Pilato, gobernador romano en Judea y Samaria, en Israel, para aquellos días. Y el tema de su existencia real está ampliamente argumentado por cualquier historiador serio, ya que existen varios registros textuales fuera del Nuevo Testamento, de fuentes distintas, que demuestran la historicidad de la persona de Yeshua. Una de las fuentes que se utilizan para estudiar y establecer la historicidad de Jesús incluyen fuentes judías como Josefo y fuentes romanas como Tácito. Yeshua es mencionado 2 veces en las obras del historiador judío del siglo I, Fabio Josefo, y una vez en las obras del historiador romano del siglo II, Tácito. Otra fuente externa al Nuevo Testamento en la que es mencionado Yeshua es en el Talmud, incluso con otros nombres codificados, aunque en este caso los judíos ortodoxos lo mencionan para desprestigiarlo. Otra fuente externa para demostrar la existencia histórica de Yeshua que el gran público actual desconoce, incluidos cristianos y judíos ortodoxos que no creen que Yeshua es el Mesías, es el Sidur, en el libro de oraciones de Rosh Hashanah, que fue escrito siglos atrás. Le llaman el Machzor Rabbah y aparece en la tradición de los Askenazi. En el rezo de la festividad de Rosh Hashanah, entre los toques del shofar, en la misma oración, se menciona el nombre Yeshua, Sar Hapanim, como el príncipe, el ministro del rostro, que quiere decir del rostro de Hashem, el Eterno. Yeshua como el príncipe, Yeshua ministro de Dios. Es decir, Yeshua es el receptor del título del mismo reflejo del interior de Panim, del rostro de Dios. Y hoy día casi todos los judíos ortodoxos, sin saberlo, gritan su nombre entre el primer y el segundo serial del toque del shofar, del toque del carnero. It's called Machzor Rabbah, and it's for Rosh Hashanah, and it's Nusach Ashkenaz, and it's printed by what's called Hotzat Sfarim Eshkol Yerushalayim, by the publishing house of Eshkol of Jerusalem. It says, Yi Ratzon Milpanecha, and I'll translate. May it be your desire, your will before you, talking to Hashem, to God. Shetkiyat Tashrat, that the blowing, the sounding of Tashrat, Sha'anachnu Tokim, that we are blowing, Tehei Merukemet, will be interwoven, B'yiriyah, in the fabric, in the curtains of heaven, if you will.
Al-Yadei HaMamuneh, by the hand of the monitor, by the hand of the one who's in charge, the supervisor. Kartiel, that's the name of one of the angelic supervisors in the heavenly sphere. Kershem, like the name Shekibalta, which you received, Al-Yadei, by the hand of Eliyahu, Elijah, Zichrono Lebracha, Zal, Zichrono Lebracha, of blessed memory. Notice this very clearly and carefully, the Yeshua, and Yeshua. Yeshua. Here is the name that I spoke of. The name which you have received, Yeshua, and we give him the title. And right after that, the title is called Sar HaPanim, the Prince, the Minister of the face, meaning the face of Hashem. In other words, this one called Yeshua is no less given the title of the very reflection of the insides, the pnim, the insides, the face, panim, of God. And we utter his name during the between the first and second set of soundings of the shofar, of the ram's horn. Al final de los toques, para terminar la oración, vuelven a pronunciar su nombre. El por qué desconocen que ese mismo Yeshua es el que en los últimos años se intenta restaurar, fuera del cristianismo. Es un tema muy largo que no abordaremos. Pero indicaremos que incluso en los años de los Reyes Católicos existían algunos judíos sefardíes que sí aceptaban a Yeshua como su Mesías. Guardaban su judaísmo, sus mandamientos operantes para ellos en ese momento, y creían firmemente que Yeshua era el Mesías. Don Aguilar was what we call a marrano. Marrano is the Spanish word for pig. And that was the word that they used about Jews who had externally, to save their lives or the lives of their families, converted to Christianity, and yet inwardly and secretly they maintained a full Jewish life, and they maintained it under threat of death, and a very painful death, a very horrendous death. The festival of the blowing of trumpets, called in the Torah, the Bible. He called a great concert, and he invited at that time Queen Isabella, and true enough, on that day, everyone in the kingdom came, including the Marrano Jews. As a matter of fact, the Marrano Jews were forced to come, because it was a great day. It was a day of rejoicing. It was a day of, after all, if any Jew was caught behind, they would suspect him of observing Rosh Hashanah. And so the Marrano Jews had to show up, because then they would prove to the Gentile world that they were no longer observing Jewish customs or laws of the Torah, God forbid, but that they had eschewed all the laws of the Torah, and that they were obeying only the Christian laws, which was at this particular time, come to the concert. And they came. And so did the Christians. And so did the royalty. And Don Aguilar began his concert. And finally there was one section in which the musicians stood up, and they had a very strange instrument in their hand, known by no one. An instrument which we know as the ram's horn, the shofar. They lifted up the shofar. All the Jews in the hall knew what was happening. And every heart beat faster. Every ear and every eye watched for and listened for the Mashiach. They knew it, they felt it, they could see him coming, they could hear him coming. And not a single Christian knew what was happening. Not a single Christian realized that every Jew in that hall was calling upon the name of Yeshua, and not upon the name that they had accepted via the Christians under forced conversion. That they were listening to the sound of the shofar, and that they were uplifting the name of Yeshua, which, had they been discovered, they would have met with a terrible death at the stake.
But for this reason, we have had to keep it secret. This is our tradition, this is our history, forced upon us, albeit by the Roman exile and by the church, which had to come together with the Romans. After all, there was a political détente with the church. Therefore, if the Jewish people claim that Yeshua is truly the one, and what do we claim about him? And why haven't we been known throughout the last 2,000 years of history as being a people who have walked up and down the streets with signboards saying, salvation is of Yeshua? Why don't we say, why aren't we salesmen? Why aren't we salesmen for him? And there's an answer to that question too. You see, originally, we were. And we began to really, when he appeared, speak to Gentiles wherever we could find them. We were so zealous to speak to every Gentile who was interested in coming into the Jewish family, just as so many Gentiles came out of Egypt with us in what we call an Erev Rav, a mixed multitude. What am I doing? Revealing that secret name of Yeshua that's been so zealously guarded over all these years. A name that was told to me in a whisper by the rabbi who taught me. A whisper when he went like that. And he said, now you know, and now you don't say. Is it any wonder that we have kept our silence? By keeping silence, we were able to keep our sanity, and in some cases our family and our lives. And yet our silence spoke louder than even our words. In the diaspora, I cannot tell the truth. I tried. I could not speak of the real Yeshua. I tried. And my forefathers tried. And they before them have tried. And they were told the same thing, and not just in the way I was told. They were told at the point of a sword at their neck, you will not say those things again, because we don't believe them. So the rabbi spoke to Simcha Perlmutter and said, young rabbi, you may know the truth, but now is not the time to speak it. When you go back to your land, that's a different story. When the ingathering takes place, that's a different story. To hear me. Please look at me and understand that I am not speaking a message of hatred to the Christian world. I am also not building a bridge to the Christian world. In all honesty, I am not building a bridge from the Jewish world to the Christian world, because there cannot be such a bridge. One is the antithesis of the other. El porqué de que esa minoría tuvo que guardar extremado silencio respecto a eso es totalmente deducible una vez se estudia toda la historia de la Iglesia Católica. Cuando una idea así era una herejía en torno al otro Jesús cristiano y fue extremadamente silenciada. Esa minoría de judaísmo creyente en Yeshua como el Mesías introdujo su nombre original hebreo, Yeshua, en el rezo de oraciones de Rosh Hashanah, en hebreo. E incluso podemos verlo codificado. El judaísmo talmúdico actual desconoce o obvian este dato que es incuestionable. Porque el Sidur, el libro de oraciones, ningún rabino actual tiene autoridad para quitar ni una letra de ese libro. Pero esto es otro tema para otro análisis profundo. Volviendo al tema de esta serie documental, una vez expuestos los textos externos al Nuevo Testamento para demostrar la existencia de Yeshua, no obstante, mencionaremos una evidencia interna del Nuevo Testamento, muy importante, que no puede ser usada como pensamiento circular,
toda vez que es precisamente lo contrario al pensamiento circular, y debido a eso es válido analizarlo. ¿A qué nos referimos? Nos referimos al hecho, y es muy importante este argumento, que en el propio Nuevo Testamento podemos ver que los apóstoles estaban en contra de la muerte de Yeshua. Es decir, los propios estudiantes originarios de Yeshua estaban en contra de la muerte de Yeshua. Nunca anticiparon la muerte de Yeshua. Es decir, lo último que los discípulos de Yeshua esperarían era su muerte. ¿Por qué? Porque para la gran mayoría de los judíos de aquella época, un Mesías muerto no tiene ningún valor mesiánico. Un Mesías muerto no vale nada. Cualquier aspiración mesiánica se acababa si el aspirante se moría. Cuando Yeshua sube a Jerusalén, ellos no esperaban la muerte de Yeshua. ¿Qué pensaban ellos? Los discípulos. La implantación del reino mesiánico en Israel. Y eso es lo que estaba en la mente de ellos. La discusión entre los discípulos de Yeshua en su última visita a Jerusalén no era ¿qué va a pasar con Yeshua? Esa no era la discusión. La discusión entre ellos era ¿quién se va a sentar a su derecha y a su izquierda? Esa era la discusión entre ellos. La discusión entre los discípulos era para saber qué cargos tenían los que tendrían una vez llegaran a Jerusalén, y si Yeshua se declaraba como Mesías invicto y destronara a los romanos, limpiaría Jerusalén de toda la corrupción política y religiosa que había. Restauraría el trono de David, que estaba caído, y consecuentemente restauraría la monarquía y establecería la edad mesiánica en este mundo. Es decir, la irrupción abrupta del designio de Dios en el mundo. Ese era el tema y lo que ellos discutían. ¿Quién de ellos ocuparía el puesto más importante en el inminente reino que Yeshua iba a establecer en Jerusalén? Incluso la madre de dos de los discípulos de Yeshua se acerca en el camino y le dice: «Maestro, maestro», y le dice: «Tengo una petición, que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a la derecha y el otro a la izquierda». El fervor mesiánico era tan grande que lo menos que estaba en la mente de los primeros discípulos y de casi todo Israel era que su Mesías moriría. De hecho, cuando Yeshua les advierte que estaba en acción el segundo plan y no el primero, y que por no haber hecho arrepentimiento, no volverse a Dios de sus malos caminos, la redención sería larga y difícil, no inmediata y total, y que él tendría que encargarse precisamente de esa enorme falta, siendo entregado a la muerte y a la vergüenza pública, para expiar por los pecados de ellos y de todos. Uno de los discípulos le llamó aparte y le dijo: «Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar». Mateo 16:22. De modo que lo menos que esperaban sus discípulos era que su maestro fuera condenado a muerte. Ellos estaban convencidos que Yeshua era el Mesías y por lo tanto, en su mente,
el Mesías no puede morir. Si moría sin haber completado su rol mesiánico, quedaría como un fallido Mesías, como otros en la historia judía. Y tan convencidos estaban en la realidad mesiánica de Yeshua, que estaban organizando los puestos que tendrían en el nuevo gobierno que Yeshua iba a implantar inminentemente en Jerusalén. Esa era su perspectiva mental, filosófica, inmediata de Yeshua. Nunca de su muerte. Los apóstoles les estaban dando a todos sus amigos, a todos sus compatriotas que esperaban la redención de Israel, el advenimiento del reino de David, y lo compartían. Estudiando la historia judía, ellos pensaban del Mesías que en uno de estos viajes se iba a acabar el dominio de los romanos en Jerusalén. Ellos esperaban la restauración del tabernáculo de David que estaba caído. Es decir, restaurar la monarquía davídica. Habían encontrado al Mesías y él lo iba a hacer. Y ese era el Mesías que esperaba todo Israel. La fiebre mesiánica entre los apóstoles de Yeshua estaba en su ebullición más alta. Los días de Roma estaban contados. La corrupción política que había en el templo y que antes de Yeshua causó que muchos se refugiaran en Qumran para no participar de toda esa corrupción, todo eso tenía los días contados. A los saduceos y los fariseos vendidos a Roma por intereses económicos que están desgobernando al país, tenían los días contados. Ellos pensaban que el Mesías subiría a Jerusalén, purificaría el templo, quitaría la autoridad a los corruptos y de los sacerdotes aliados con Roma, que echaría al gobernador y a los romanos de aquí, establecería la monarquía davídica y que todo el mundo supiera que nada era el César, sino que el único Dios, Yuhei Bajei, el Eterno, el Dios de Israel y el Dios del mundo, es el único Dios verdadero, y Él, como el Mesías, como el ungido, estaba para restaurar la era mesiánica. Eso era lo que los apóstoles veían, y en medio de esa fiebre mesiánica, Yeshua les llama aparte y les dice: las cosas no van a ser así. El Mesías va a subir a Jerusalén, pero lo van a entregar a los romanos, y lo van a humillar, y lo van a matar. Muchos comenzaron a dejarlo, como otro charlatán más. Tenemos que ubicarnos en esto, porque los discípulos están anunciando a sus compatriotas que Yeshua es el Mesías. Y explícita o implícitamente están diciéndole a todo el mundo que los días de Roma están contados y que muy pronto la monarquía davídica será restaurada de nuevo. Y ahora lo ven colgado de un madero, condenado como un criminal. Y aunque Yeshua les advirtió, ellos no le entendían.
El maestro les había dicho: esta noche vosotros vais a sufrir una terrible decepción conmigo. Pero no le entendieron. Y lo más interesante es que entonces muchos más no le entendieron. La verdad es que la muerte de Yeshua fue una vergüenza para sus estudiantes. Cuando se analiza la muerte de Yeshua, históricamente hablando, el contexto social, político, económico, religioso que tomó lugar en el primer siglo, hay que hacerlo solo dentro de todo ese contexto, sin tener en cuenta nuestro pensamiento racional, cultural de hoy día. Cuando la gente de hoy día reflexiona acerca de lo que le ocurrió a Yeshua, de sus sufrimientos y horrible muerte, lo hace con unos sentimientos de condescendencia y simpatía. De hecho, la gente lleva cruces colgadas del cuello. La cruz hoy día es una adoración idólatra. A lo largo de los siglos, los instrumentos de su muerte y otros objetos como la lanza sagrada, los clavos, las espinas, el prepucio, la sábana santa, fueron y son objetos de adoración para muchos. Cuando, por ejemplo, el santo prepucio, como le llaman, venerado en Italia, es imposible que fuese de Yeshua, porque el Brit Milá, la circuncisión, se realiza a los 8 días de nacido y es enterrado. El prepucio. El atribuir un poder a un objeto y llevarlo a la adoración es la forma de idolatría más aborrecible para Dios y para el estricto judío Yeshua, conocido mundialmente como Jesús de Nazaret. La gente tiene el concepto de él como de lástima y se preguntan ¿por qué tuvo que sufrir eso? La idea, además de todo lo que enseña el catecismo y la Iglesia Católica, el resumen es que él nos perdonó todos los pecados. Y en general, esto es lo que la gente piensa de hoy día. Pero en el primer siglo no era así. En el primer siglo, morir en una cruz era una frustración, era una vergüenza y el hazmerreír de todos. Y los discípulos tuvieron que tragarse la lengua cuando los detractores, colgando en el madero, le gritaban: bájate de ahí y creeremos en ti. ¿En qué iban a creer? En que era el Mesías y con la ayuda de Dios restauraría todo. La idea general que muestra ese pasaje es: si te bajas de ahí, creeremos que eres el Mesías. Para los apóstoles era una vergüenza total. De hecho, ninguno estaba allá cuando Yeshua estaba colgado. Yeshua causó a todos sus estudiantes una terrible vergüenza. Otro fallido Mesías, otra decepción, y se retiraron de allí. Fijémonos si sufrieron una decepción tan grande y una vergüenza que ni siquiera lo enterraron. Y eso, que es el último favor que alguien le puede hacer a un ser humano. La última mitzvá que se puede hacer a un amigo es enterrarlo. Porque cuando se presta dinero, tarde o temprano, habitualmente, te lo van a devolver. Si se ayuda a alguien, tarde o temprano, te ayudará a ti. Pero cuando alguien entierra a una persona, ya puede olvidarse de que la persona enterrada
le va a devolver el favor, nunca más. Es el último favor que se queda con la persona. Pensemos en que ningún discípulo tuvo la gratitud de enterrar a su maestro. A excepción de un discípulo, el discípulo amado por él, ya fuera una persona real o un discípulo ideal, como sostiene la ciencia histórica, pero en definitiva se fueron todos. Ninguno estaba allí. Pensaron que era un fraude, que era un engaño e incluso un traidor. Así era de grande la decepción. ¿De qué otra manera podemos explicar la huida cobarde del escenario y dejar al maestro solo, sin enterrarlo siquiera? Por eso hay que hacer un ejercicio mental para ver lo que ocurrió ahí, para experimentar lo que ellos experimentaron. Total confusión, total derrota. Por eso no debemos interpretar estos hechos con nuestra mentalidad del siglo XXI. Para un judío del siglo I, e incluso para los romanos, un héroe, un salvador, un rey, un mesías, no puede morir en un madero. Era una vergüenza. En aquella época, morir en una cruz era símbolo de derrota total del que moría y victoria para el que ejecutaba. Así eran las cosas, o blanco o negro. Y el letrero, contrario a la opinión de muchos, el letrero ordenado por Pilato y que identificaba la identidad o el cargo de Yeshua como rey de los judíos y que fue escrito en 3 lenguas que la gente podía leer, en latín, en griego y en hebreo, o hebreo-arameo, no tenía la intención de salvar a Yeshua, sino todo lo contrario, de desprestigiarlo como otro falso mesías más. Ese letrero era la forma que utilizaron para humillarlo hasta la vergüenza máxima. ¿Qué significaba ese letrero? Miren lo que le va a pasar a cualquiera que afirme ser el rey de los judíos. Solamente el César es el rey de los judíos y del mundo. Y para escarmiento de todos, miren lo que le va a pasar a quien pretenda ir con tales reclamos. En otras palabras, con la muerte de Yeshua se habían acabado todas las buenas noticias que habían dado sus estudiantes. Caos total, vergüenza, humillación y frustración completa. Todo lo que ellos habían creído y dicho sobre Yeshua a sus amigos había resultado un fracaso. Todas las promesas se vinieron abajo. La esperanza mesiánica se hizo pedazos. El miedo, la ignominia, el descrédito, la desilusión les llegó de pronto. Y uno de ellos, que incluso está registrado, les dijo a sus compañeros: me vuelvo a mi trabajo de antes. Si la muerte de Yeshua trajo a los estudiantes de Yeshua tanta confusión, desilusión, decepción y vergüenza pública, ¿por qué escribirlo después? ¿Para qué contarlo después con lujos de detalles? Si Yeshua no fue ejecutado y condenado como un criminal político, ¿qué sentido tuvo para ellos contar una historia que los hacía lucir como tontos, como mentirosos, ante la opinión pública,
como una derrota total ante la opinión pública de sus días. Cuando se reflexiona sobre todo esto, se llega a la conclusión que la muerte de Yeshua no forma parte de una mitología. No es un cuento de ciencia ficción, sino que es un relato que en líneas generales pertenece a la historia. Yeshua pertenece a un mundo de la evidencia histórica. Tal evidencia no solamente es registrada en las tempranas ediciones de los papiros, y del cual el Nuevo Testamento da testimonio a pesar de lo embarazoso del hecho, sino que también fue registrada en otras fuentes totalmente diferentes en momentos y circunstancias distintas, tanto dentro de testigos o por testigos dentro de Israel, como por testigos no judíos fuera de Israel. Y es una ley de la ciencia histórica que cuando un evento es mencionado varias veces, en lugares distintos, por fuentes diferentes y en condiciones diferentes no conocidas por las otras fuentes que lo mencionaron, entonces las probabilidades de que ese hecho ocurrió realmente es totalmente creíble. La existencia y la muerte de Yeshua es un asunto históricamente sostenible. La pregunta no es si Yeshua realmente existió y murió, cosa que ya argumentamos. La pregunta crucial que está entre nuestros objetivos es saber por qué murió. ¿Qué provocó la muerte de Yeshua? ¿Qué causó la muerte de Yeshua? ¿Por qué fue condenado y clavado en un madero? ¿Qué fue lo que llevó su vida a ese final horrible? ¿Fue algo que él no pudo evitar? ¿Fue algo para lo cual él no estaba preparado? ¿Fue algo que superó su capacidad de prevención al punto que fue sorprendido por sus enemigos y colocado en una posición en la cual no pudo escaparse? ¿Su muerte fue una toma por sorpresa o fue dirigida por él mismo? ¿Fue algo involuntario que él no pudo evitar o fue algo que él mismo provocó que sucediera? ¿Fue algo que lo tomó por sorpresa o fue algo que él mismo orquestó para lograr un propósito supremo que estuvo más allá de la capacidad de sus contemporáneos comprender en aquel momento? Una vez pongamos al Yeshua histórico donde corresponde, estaremos en posición de comprender por qué ocurrió aquello desde el punto de vista histórico, sino que con las hipótesis que haremos, también para aquellos que tienen la fe que él tenía, van a estar en la posición de comprender, posiblemente por primera vez en su vida, el significado real que tuvo el hecho de que sus aspiraciones mesiánicas, con el tropiezo de su muerte en el camino, no lo descalifican como Mesías según el propio judaísmo, sin tener que darle la vuelta teológica cristiana para encajarlo en el Mesías Dios. La teología judía no invalida los reclamos mesiánicos de Yeshua, aun con la muerte de por medio. Pero si esto es así, ¿por qué los discípulos de Yeshua, judíos, seguidores de la Torá, no lo vieron venir? Vamos a tratar de verlo desde diferentes ángulos. Los seguidores inmediatos de Jesús son judíos, ciertamente, pero están totalmente convencidos que con ese judío que era su maestro han ocurrido dos cosas que no le han pasado a ningún pretendiente mesiánico hasta el momento. La primera es que Dios
lo ha resucitado. Y ustedes dirán, qué cosa más rara, ¿cómo les va a parecer una cosa anormal a unos judíos que creen en la resurrección de los muertos que Dios haya resucitado a Jesús? Pues sí, era totalmente anormal y está claramente en el Evangelio de Marcos. Es totalmente anormal porque lo que creían los judíos del siglo I era que iban a resucitar todos inmediatamente, algunos decían que los justos, inmediatamente antes del juicio. La singularidad está en que como primicia resucita uno, que es Jesús. Están convencidos de que Jesús ha resucitado y que tiene que volver a la tierra para ejecutar su tarea. Eso hace que se pregunten, ¿nosotros comprendimos bien al Maestro? ¿No será necesario que a la luz de esto que sabemos ahora, que no lo sabíamos antes, repensemos absolutamente toda su vida y toda su misión y toda su figura? Pues bien, y esto es lo que yo les quiero decir, ese repensar, reinterpretar, volver a releer la figura de Jesús por medio de sus discípulos, que son judíos, es exactamente el acta de nacimiento de lo que luego será el cristianismo. Al principio no será nada más que una secta judía. O sea, que tenemos una repensación de Jesús con gente que piensa en hebreo y arameo, los que viven en Israel, y tenemos una repensación de Jesús con gente que piensa con categorías griegas y cuya lengua es griega y cuyo centro de reunión, que son las sinagogas, son griegos en Jerusalén. Y en Jerusalén se hablaba, la mitad de la población, más o menos, hablaba griego. Jesús, si yo digo que es un hombre y que es un judío y que siempre tuvo la religión judía, tuvo como Dios a Yahvé y jamás, probablemente jamás, se sintió más hijo de Dios que lo que podía sentirse un profeta, no un hijo de Dios físico y real. Pero sobre todo, sus intérpretes de lengua griega hacen de el Hijo de Dios, interpretado de una manera no ofensiva al monoteísmo de Israel, lo hacen y lo interpretan como un pagano culto interpreta lo que es un hijo de Dios en la religión normal grecorromana del Mediterráneo oriental. Es decir, como que Dios tiene realmente, la divinidad tiene realmente hijos entre los hombres. Jesús no tenía ninguna conciencia de haber preexistido desde siempre, en absoluto. Ni María sabe que su hijo ha sido concebido virginalmente, ni nada de eso. Porque la religión de Jesús es estrictamente judía y nunca rompió los marcos del judaísmo. Y segunda razón, porque analizado el cristianismo, una vez constituido, el concepto de cómo se salva el ser humano, resulta que el concepto de salvación del cristianismo no tiene nada que ver con el concepto de salvación del ser humano que tiene Jesús de Nazaret. La primera idea, Jesús es judío. Si ustedes ven ahora lo que se enseña en los seminarios católicos, verán y se sorprenderán que sin sacar las consecuencias, todos los teólogos católicos dicen, Jesús nunca rompió los marcos del judaísmo. Entonces, si Jesús nunca rompe el marco del judaísmo, si están de acuerdo todos los estudiosos en que Jesús no quebrantó la ley, es decir, que tal, fíjense la consecuencia, que tal como nos lo presentan en los evangelios a Jesús quebrantando el sábado, no era exactamente así, sino que en ese momento se discutía qué se podía hacer en el sábado. Pero cuando los evangelistas escriben sobre Jesús quebrantando el sábado, es el momento en torno al 80, después, es decir, 50 años después de la muerte de Jesús, en el momento en que la Iglesia se está separando de la sinagoga y por lo tanto hay que presentar al Maestro peleándose con los fariseos. Y de ahí la exageración. Un sadik, un justo, es un título en el judaísmo dado a personas que se consideran justas. Tales títulos son dados a algunas figuras bíblicas y maestros de la Torá muy espirituales. Un sadik
significa justo, justicia, rectitud, también la raíz de la tzedaká, caridad, literalmente justicia. En el judaísmo, el tzadik, el justo más grande de todos, es el Mesías. Y desde esta perspectiva, Yeshua en el judaísmo de los apóstoles era el tzadik más grande, el justo más grande que dio la tierra de Israel, el justo de los justos. Un tzadik está tan elevado espiritualmente y conectado con Dios que en cualquier cosa de este mundo ve la mano de Dios. De hecho, la Torá, la Biblia hebrea o Antiguo Testamento dice: no se mueve la hoja de un árbol sin el permiso del Eterno. Todo está bajo su supervisión y nada se le escapa. Por esa razón, un tzadik es capaz de poder interpretar cualquier hecho y desde el punto de vista de la Torá, interpretar su significado y conexión con el Dios uno y único de Israel. Un tzadik, según las fuentes del judaísmo antiguas, es capaz de tener una conexión tan grande con Dios que Dios puede darle espíritu de discernimiento, de profecía, de sanación, entre otros. Por esa razón, en aquella época, un tzadik interpretaba todo sobrenaturalmente. Ahora todo es al revés. Tenemos mucha ciencia, mucha tecnología, y lo interpretamos todo racionalmente. Y al tratar de pensarlo todo racionalmente, cuando nos acercamos a estos escritos, nos perdemos mucha información. Pero poniendo a un lado la parte sobrenatural y espiritual que opera en la vida de un tzadik o tzadikín, y por el bien del argumento mismo, y a favor de la mentalidad del siglo XXI, la gente de hoy, que busca explicarlo todo científica y racionalmente, hay suficiente evidencia racional que ayudó a Yeshua a predecir cómo serían los últimos días de su vida. Simplemente por observación natural. ¿Qué pasó con los profetas de Israel que se opusieron al status quo de sus días? Fueron martirizados. ¿Qué pasó con el profeta Isaías? Lo cortaron por la mitad. ¿Qué pasó con Jeremías? Lo enterraron a ahogarse en una cisterna. ¿Qué pasó con todos los que antes de Yeshua se levantaron contra Roma procurando la liberación del yugo romano? Fueron martirizados. ¿Qué pasó con Yohanan ben Zakaya ha-Cohen, conocido como Juan el Bautista? Fue decapitado, le cortaron la cabeza. Por simple observación, Yeshua tenía claro los riesgos de su mensaje. Yeshua tenía claro que los riesgos de su misión en aquellas condiciones sociales, políticas, religiosas, eran una bomba de relojería. Yeshua tenía claro los riesgos de su mensaje y tenía claro los riesgos de su propuesta mesiánica en una sociedad donde solamente el César podía ser reconocido como amo del mundo. Por otro lado, tenemos la narrativa de Getsemaní. Yeshua tenía por costumbre, según se deduce, de ir todos los años a Getsemaní, en el tiempo de Pesaj, en la Pascua judía. Era un lugar propicio para la reflexión y para la oración. Los grandes tzadikín de Israel siempre han tenido en las montañas y los bosques como lugares excelentes para la plegaria,
para la reflexión personal. Desde los días de Isaac, que era un hombre de salir al bosque y precisamente, según la tradición, fue el creador de las plegarias de la tarde, conocido como Mizjá. Según la tradición, desde entonces, los profetas y los sadiquín tienen en los bosques un lugar excelente para la meditación y la predicación espontánea. Y precisamente, Yeshua tenía la costumbre de visitar las montañas, los bosques en Getsemaní, en el tiempo de Pesaj, en la Pascua, para meditar, para rezar. Y precisamente, sus estudiantes sabían dónde encontrarlo en ese tiempo. Esta vez, las cosas fueron diferentes. En Getsemaní, vemos a Yeshua, vemos a un maestro, un rabí de Torá, postrado sobre sus rodillas, en total debilidad, pidiendo a Dios que si había la posibilidad de cambiar el curso desastroso que tomaría su vida, que lo hiciera. Aunque él estaba dispuesto a hacer finalmente la voluntad de Dios. Y esta imagen de Yeshua es totalmente contraria a lo que sus estudiantes esperarían. Esta imagen de Yeshua es totalmente al revés de lo que uno esperaría, y mucho menos de que sus estudiantes perpetuaran por escrito algo así, si realmente no pasó. Hasta este momento, Yeshua se había presentado a sus estudiantes una persona fuerte, valiente, resuelto, pidiendo a sus estudiantes que querían seguirlo, niéguense a sí mismos, tomen su vara y síganme. Hasta ese momento, Yeshua había enseñado: no teman a los que matan el cuerpo, porque después ya nada más pueden hacer. Teman al que puede echar el cuerpo y el alma en el Geinón. Pero en Getsemaní, la última noche, en esa ocasión vemos a un hombre postrado, sudando gotas de sangre, totalmente angustiado por el terrible momento que se le avecinaba. En otras palabras, Getsemaní nos vende a un Mesías en total debilidad. De no haber pasado así realmente, ¿cómo pudieron sus estudiantes hablar así de él? Y no como un Mesías poderoso, fuerte, invencible, que derrotaría a los romanos con el ejército de Dios, que era la imagen que ellos tenían. ¿Cómo podían ellos hablarnos de un Mesías en total impotencia, en total fragilidad emocional? La identidad de Yeshua está en juego aquí, si esto realmente no ocurrió. ¿Qué se puede aprender de este evento? Si sus estudiantes dieron a conocer después este hecho, no fue porque hubiesen querido hacerlo, o porque habrían ayudado a editar una buena imagen de su maestro ante el mundo. Todo lo contrario. Esta es la peor imagen de Yeshua que nosotros tenemos. Un Mesías turbado, con angustia de su alma, un Mesías tembloroso, pidiendo a Dios que si hay alguna manera de evitar ese sufrimiento, que se le libere de las cosas terribles que se le iban a venir encima en las próximas horas. La única manera de explicar que sus estudiantes contaran o expusieran esto en este evento privado de su vida y después con el tiempo se contara y escribiera, la única manera de explicar lógicamente que sus estudiantes hablaran de este evento que ocurrió privadamente en la vida de su líder es porque realmente tuvo lugar. Y si tuvo lugar, entonces demuestra, como lo hace, que Yeshua fue capaz de predecir incluso
sus sufrimientos y su muerte atroz. Cuando ponemos todo esto junto, podemos ver que Yeshua anticipó sus sufrimientos y anticipó su muerte, como luego es comprobado históricamente por las diferentes fuentes históricas, fuera del Nuevo Testamento, que hemos mencionado. Y esto es precisamente lo que nos ayuda a explicar por qué a partir de un punto determinado de su vida, cuando su propuesta mesiánica es rechazada por el status quo, es decir, por aquellos que tenían el poder, la clase sacerdotal que tenía la responsabilidad dada por la Torá, para declararlo oficialmente el Mesías de Israel, prefirieron seguir sustentando y sosteniendo todo un sistema corrupto de aquellos días que hacerle caso a Yeshua. Y esto es lo que le da sentido histórico y teológico judío a la muerte de Yeshua. De manera que las predicciones de Yeshua sobre lo que le acontecía a Jerusalén aquella semana de Pesaj, de Pascua, no fue una profecía inventada a partir de aquellos eventos que luego fueron puestos y que habrían sido puestos en los labios de Yeshua por algunos de sus estudiantes para luego justificar que era un profeta, sino todo lo contrario, fue algo que realmente pasó y que tiene una respuesta racional y lógica, dadas las circunstancias que él vivió en el primer siglo. Todo lo visto hasta ahora pone una base seria e histórica a Yeshua, pero todavía no responde al propósito de esta serie documental. Sabemos que Yeshua vivió históricamente hablando. Sabemos que fue capaz de anticipar su sufrimiento y su muerte. Está demostrado. Sabemos también que fue sentenciado y condenado a muerte por el romano Poncio Pilato. Incluso podemos presionar un poco más y decir que Yeshua estaba absolutamente convencido que aunque él iba a morir, después de 3 días, Dios lo iba a resucitar de los muertos para confirmar su mesianidad. De hecho, la confianza que Yeshua tenía en Dios para esperar que lo levantaría de los muertos en la resurrección gloriosa que anticipa para el final de la edad mesiánica es lo más fácil de demostrar. Se puede demostrar porque si hay algo en que algunas sectas, grupos de judíos, especialmente en el siglo I, pero anteriormente y aisladamente también la mayoría de las veces, es la resurrección de los muertos. Eso es lo más fácil de demostrar y entra en el ámbito de la fe, en el Tanaj, y dentro de la Torá hay muchas referencias a la resurrección. En el libro de Job dice: «Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y aunque después mi piel sea deshecha, aún mi carne yo veré a Dios». Ahí hay una alusión a la resurrección de los muertos. El profeta Daniel escribió: «Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados». Ahí hay una referencia a la resurrección de los muertos. El profeta Oseas dijo: «Nos dará vida después de 2 días, en el tercero nos resucitará y viviremos delante de él». Ahí también hay una referencia a la resurrección de los muertos. El Salmo de David dice: «No permitirás que tu escogido vea corrupción». Aquí hay otra referencia a la resurrección de los muertos. Es decir, la resurrección de los muertos formaba parte de los principios del judaísmo,
la mayoría de las veces, aunque algunas evidentemente no. Entre las grandísimas formas de interpretación en grupos de judaísmo a lo largo de la historia y sobre todo en los días de Yeshua. Es más, Maimónides en la Edad Media incluye la resurrección de los muertos en los 13 principios de fe que determinan la fe judía. Así que la total confianza que Yeshua tenía de que Dios le iba a levantar de entre los muertos, específicamente después de 3 días, está en línea con la Torá, está en línea con los profetas, está en línea con el judaísmo, en sentido general. En otras palabras, la resurrección de los muertos no fue algo novedoso en Yeshua. Él aprendió, recibió eso de los profetas, de la Torá, y lo incorpora mesiánicamente a su propia experiencia, como el Mesías que él creyó que él era. La pregunta es, ¿por qué murió? ¿Por qué fue necesario que muriera con todas las complicaciones que tiene el hecho de un Mesías que muere sin haber concluido toda la misión mesiánica que el Mesías está supuesto a hacer? ¿Por qué tuvo que escoger el camino del martirio y de la muerte? Cuando todo Mesías que muere sin haber completado el proceso de la redención, atribuido por los profetas de Israel, lo descalifica automáticamente para el cargo. ¿Por qué Yeshua puso incluso a sus discípulos en esa tesitura tan enorme? ¿Qué ocurrió con Teudas, el nacionalista judío que pensó ser el Mesías previo a una generación antes de Yeshua? Fue muerto y todos sus seguidores quedaron en la nada absoluta. El movimiento fue destruido. ¿Qué pasó con Yehuda el Galileo? Otro nacionalista que pensó ser el Mesías antes de Yeshua. Fue muerto y reducido a la nada, y todo el mundo supo que fue un fallido Mesías. ¿Qué pasó con Simón bar Koshiva? Como ya analizamos en otra serie documental llamada El judaísmo de Jesucristo. Simón bar Koshiva, 100 años después de Yeshua, libró una guerra contra los romanos e incluso conquistó Jerusalén por 2 años y medio. Incluso comenzó a reconstruir el templo de Jerusalén. Era un magnífico general judío que se rebeló contra Roma en los días del emperador Adriano, aproximadamente en el año 132 de nuestra era, y se presentó en la Asamblea de los Sabios de Israel para aquellos días y se proclamó el Mesías. Y le creyeron, y le apoyaron, e incluso un gran maestro de Torá de aquellos días, Rabí Akiva, lo declaró el Mesías. ¿Pero qué pasó después? Los romanos lo mataron. Y al morir, todo el mundo vio que no era el Mesías. Maimónides, basado en todo esto, va a escribir en sus días: si se levanta un rey en Israel, hijo de David, libra las batallas de Israel, enseña Torá escrita, Torá oral, reconstruye el templo, reúne a los exiliados judíos del mundo. Nosotros sabemos por seguro que es el Mesías, pero si muere, ya sabemos que no es el Mesías. En la fe judía tradicional, incluso en los días de Yeshua, un Mesías que muere sin haber concluido su misión mesiánica se convierte automáticamente en un fallido Mesías delante de la opinión pública judía.
¿Por qué Yeshua se expuso a eso? ¿Por qué Yeshua puso en vergüenza a sus discípulos? Es más, en un diálogo, Yeshua insinúa su muerte. Y si miramos una fuente antigua, dice: nosotros hemos oído de la ley que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado de la tierra? ¿Quién es entonces ese Mesías? En ese contexto, ¿cómo podemos explicar la muerte de Yeshua? ¿Qué fue lo que llevó a la muerte a Yeshua después de todo? La idea de que Yeshua fue sorprendido en Jerusalén los días de Pascua, que fue arrestado, juzgado y condenado a muerte y que no pudo escaparse de la situación, está fuera de lugar aquí en cualquier mente instruida. Es una idea bizarra que no puede ser sostenida inteligentemente por nadie que haya estudiado seriamente la historia. Yeshua sabía que uno de sus estudiantes lo iba a denunciar. Bastaba que después de aquella cena de Pascua se hubiese retirado a Qumran. No lo hubieran encontrado nunca. O se hubiese retirado a las cuevas de la Galilea. Previsiblemente, no hubiesen encontrado rastro de él. Judas lo encontró en Getsemaní, porque él sabía que allí estaría, como hacía habitualmente cuando iba a Jerusalén. Yeshua pudo irse a otro lugar, sin que nadie lo supiera y sin ningún tipo de riesgo. Si queremos ser serios en este estudio, tenemos que buscar otra respuesta a la causa de su muerte. Pero la idea de que lo sorprendieron y lo detuvieron no tiene sentido. Hay que tener más fe para creer esto que en la misma existencia histórica de Yeshua. Para comprender lo que Yeshua le llevó a la muerte, es un paradigma de la redención judía. Para comprender qué fue lo que llevó realmente a Yeshua a la muerte, tenemos que partir de un hecho fundamental. ¿Quién fue Yeshua? ¿Cómo fue formado teológicamente? ¿Qué estaba pasando por su mente? ¿Cómo se vio a sí mismo? ¿Qué pasa por la mente de una persona que tiene conciencia mesiánica? ¿Qué son las cosas que pasa por la mente de una persona que se cree que es el Mesías? Yeshua creyó totalmente en la escatología judía que definieron y creyeron los profetas antiguos. Los profetas hablaron de una edad presente, hablaron de una edad mesiánica y hablaron de un mundo por venir. Esta edad presente es el tiempo dado por el Eterno al hombre para producir un mundo de paz y seguridad para todos. La edad mesiánica es la interrupción de Dios. La interrupción abrupta de Dios en la edad presente para salvar al mundo entero de su autodestrucción e implantar en la tierra una edad donde sea demostrado a la saciedad, primero, que si el hombre hubiese seguido las instrucciones divinas, podríamos haber tenido un mundo de paz y seguridad para todos. Y segundo, que todo el mundo pueda aceptar el dominio del Dios de Israel como único Dios verdadero. Ese es el objetivo. Y el instrumento que Dios usaría para lograr esto sería un rey que él levantaría de la casa de David, el Mesías. Yeshua fue formado en toda esta escatología judía. Y él
tuvo desde su infancia conciencia mesiánica. Él tuvo desde su infancia conciencia y convencimiento de que él era el hijo de David. Él tuvo desde su infancia conciencia y convencimiento de que él era el hijo de David. Podía demostrar su línea sanguínea paterna con el rey David. Datos que se guardaban en el templo y que habitualmente cada judío era conocedor de a cuál de las dos tribus que quedaban pertenecían, incluido su linaje. Y debido a esto, lanzó una tremenda campaña política para convencer al pueblo que el tiempo para la implantación del reino de David había llegado, y él concentró todas sus fuerzas en demostrar a su generación que el tiempo de la redención, anunciada por los profetas, había sido cumplida. Y para demostrar que su vocación mesiánica no provenía de su propia invención, sino que Dios mismo lo había escogido, que lo había enviado a proclamar el mensaje, una serie de milagros específicos le fueron dados y demostraban su identidad profética y su misión mesiánica. Los profetas son llamados directamente por Dios y no por sucesión familiar, como ocurre con los Kohanim, los sacerdotes judíos que son sacerdotes por descendencia de Aarón, el hermano de Moisés. Pero un profeta no es profeta porque su padre sea profeta. En el judaísmo, el profeta judío siempre tiene que ser un hombre, no una mujer. Es llamado por Dios de forma irrevocable y soberana, sin tener en cuenta la genética en cuanto a qué tribu de Israel pertenecía o su línea genealógica. Y como los profetas son llamados directamente por Dios y el Mesías, que entre otras cosas es un profeta, ¿cómo puede él demostrar al pueblo que realmente Dios lo llamó? Cuando la mayoría de las veces ese llamamiento ocurría a nivel privado sin testigos presentes para comprobar que efectivamente ese llamamiento tuvo lugar. Por ejemplo, ¿dónde llamó Dios a Moisés? En un desierto. ¿Quiénes estaban allí para comprobar que efectivamente Dios lo había encontrado y comisionado para ir a Egipto y sacar al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia? Para demostrar que Dios lo había encontrado y enviado, Dios mismo le da a Moisés una serie de señales que demostraban más allá de cualquier duda razonable que en efecto Dios estaba con él. Y lo había llamado y lo había enviado, porque nadie hubiese hecho posible hacer esas señales si Dios no estaba con él. Y lo mismo ocurrió con Yeshua. Yeshua creó un microclima mesiánico que mostró a todos cómo sería, y no solamente a Israel, sino al mundo entero, si se aceptaba su oferta. Si miramos con cuidado la vida de Yeshua, veremos que donde estaba Yeshua no había hambre, ni enfermedad, ni demonios, ni muerte, ni cojos, ni ciegos, ni paralíticos, ni leprosos. Los graves flagelos de la humanidad no existían donde estaba Yeshua. Los muertos son resucitados, los pobres son alimentados, las cosas impuras son echadas fuera. Eso que ocurrió a un nivel microcósmico ocurrirá a gran escala en el mundo, según la promesa dada a los padres y a los profetas de Israel.
Si analizamos todos sus dichos, su vida, podemos resumir que su mensaje era: esto que vosotros veis es mi propuesta, y esto que vosotros habéis visto en esta sinagoga, en esta casa, lo voy a hacer en todo Israel. Yo he sido elegido y yo tengo poder dado por Dios a mí para hacerlo. Pero vosotros tenéis que colaborar con eso. Tienen que unirse a mí en ese proyecto. Tienen que hacer arrepentimiento y volverse de sus malos caminos a Dios. Tienen que guardar el sábado como tienen que guardarlo. Tienen que guardar la ley como hay que guardarla. Tienen que aprender a ser leales a Dios y a su palabra, la Torá, y dejarse de lealtades que traen corrupción y muerte a nuestro pueblo. Si os arrepentís y no hacéis lo malo, yo os prometo que voy a levantar la monarquía davídica en Israel y echaré fuera a los romanos y voy a establecer la edad mesiánica. Este era su mensaje. Yeshua estaba convencido que el tiempo había llegado. El reino de Dios era inminente y posible en sus días, y que solamente hacía falta que el pueblo judío, empezando por el liderazgo, hiciera arrepentimiento, volviéndose a la Torá de Dios y sus mandamientos. Este pensamiento apocalíptico de Yeshua se ha mantenido como fundamental aún en nuestro tiempo. 450 años después de Yeshua, los sabios del Talmud, que recogen la interpretación de los maestros fariseos de la Academia de Rabí Akiva sobre la Torá oral, enseña que potencialmente el Mesías puede venir en cualquier momento. Todo lo que hace falta es que el pueblo judío oiga la palabra de Dios, se vuelva de sus malos caminos y cuente con la disposición de guardar la Torá. Citamos el Talmud para ver sobre esto. Rabí Yoshua le preguntó a Eliyahu Hanabí. Estamos hablando de la época talmúdica. Le pregunta: ¿cuándo llegará el Mashiach? Él le contestó: ve y pregúntale a él. ¿Y dónde está? Y le responde: está sentado en los portales de Roma. ¿Cómo podré reconocerlo? Se sienta entre los pobres leprosos. Todos los demás quitan sus vendajes al mismo tiempo y cubren sus llagas con vendajes limpios. El Mashiach quita y vuelve a cubrir de una venda a la vez, pensando: tal vez ahora sea el momento en el que me van a necesitar y no quiero demorar. Rabí Yoshua fue a Mashiach y le dijo: la paz sea contigo, mi maestro. Y él le respondió: la paz sea contigo, hijo de Leví. Rabí Yoshua le preguntó: ¿cuándo llegará el Señor? Y él le dijo: hoy. Rabí Yoshua regresó a Eliyahu Hanabí y éste le preguntó: ¿qué es lo que te dijo? Rabí Yoshua respondió: la paz sea contigo, hijo de Leví. Eliyahu Hanabí le dijo: esto significa: te aseguro que tanto tú como tu padre tendrán un lugar en el mundo venidero, puesto que te di una bendición de paz, y mencionó también a tu padre. Una opinión que hace Rashi de ese encuentro. Rabí Yoshua le dice a Eliyahu Hanabí: pero él me mintió. El Mesías me mintió, porque me dijo: hoy llegaré, y no ha llegado. Eliyahu Hanabí le dijo: a esto es
a lo que él se refiere: hoy si escuchas mi voz. Basándose en esta fuente anterior, el Talmud afirma que si todo el pueblo judío guardara solamente 2 Shabbat de forma consecutiva, como tiene que ser guardado, el Mesías se presentaría de inmediato y la redención final sería establecida en Israel y en el mundo. Tratado Talmúdico Shabbat, folio 118. Exactamente el mismo esquema apocalíptico que estaba ocurriendo en la vida de Yeshua. En otras palabras, ha sido creído en el pueblo judío que para que el Mesías pueda establecer la edad mesiánica, el pueblo de Israel tiene que hacer una parte. Tienen que arrepentirse de sus malos caminos y guardar la ley. Y ese mismo era el pensamiento de Yeshua. Si ellos se arrepentían, el reino de los cielos, la edad mesiánica, sería implantada en Israel. Cuando Yeshua dijo: «Mi reino no es de este mundo», si lo interpretamos con la tradición cristiana, ya sabemos todos dónde nos lleva eso. Si a «mi reino no es de este mundo» se interpreta bajo el contexto judío que estamos analizando, la idea de la implantación mesiánica, el reino de Dios establecido en la tierra, de forma abrupta, eliminando el hambre, las enfermedades, la corrupción, llegamos a una conclusión totalmente diferente de esas palabras. Pero ¿qué pasaría si su oferta era rechazada? ¿Qué pasaría si los líderes de Israel preferían seguir alineados a Roma, que les proporcionaban aristocracia, seguridad económica y poder político? Para Yeshua, ¿qué pasaría entonces con su primer plan? Es decir, con la interrupción abrupta de Dios en el mundo, con él como comisionado por Dios para ser el rey de Israel y del mundo. Si fuera rechazado, como lo fue por el sumo sacerdote que tenía la obligación de declararlo y ungirlo como rey de Israel, ¿qué ocurriría? Pasaría que entraría en acción el segundo plan, el más difícil y complejo de todos. Si dado el tiempo necesario a los líderes de Israel rechazaron la oferta de que Yeshua era el Mesías, Yeshua no se mostraría fuerte e invicto, como un hijo de hombre rodeado en las nubes, de poder de Dios en los cielos, sino como un Mesías humillado, como un Mesías sufriente. Y esta sería la parte más crítica de la redención, no milagrosa, no abrupta, sin tiempos específicos, dependiendo ahora de la decisión de Dios. Si se estudia bien la Torá, los profetas presentaron 2 imágenes del Mesías, es decir, lo que indicamos como el primer plan o segundo plan. Una imagen del Mesías rodeado de poder y gloria, viniendo en las nubes del cielo. Y por otro lado, una imagen del Mesías como un rey humilde, terrenal, montado en un burro. Y los rabinos, elaborando sobre este tema, hablaban incluso de 2 Mesías. Un Mesías, Ben Yosef, que sufre y muere, librando las batallas de Israel. Y un Mesías invicto, Mashiach Ben David, y establece finalmente la redención en Israel y en el mundo. Si Israel aceptaba la oferta, si los líderes de Israel aceptaban la oferta, Dios daría a esa generación de los días de Yeshua el honor de ver con sus ojos
la llegada de la edad mesiánica con todos sus bienes. Pero, si Israel rechazaba la oferta, Dios pasaría a otra generación de judíos el honor de ver la implantación del reino mesiánico de 1000 años en sus días, y ésta sería postergada para mucho más adelante. En este caso, el Mesías mismo tendría que exponerse al sufrimiento y a la muerte para que Israel no perdiera su estatus en la alianza y pudiera finalmente entrar al mundo por venir, junto con los justos de las naciones que sean hallados dignos de ello. Yeshua estaba convencido, absolutamente convencido, de que con él la edad mesiánica sería implantada en Israel. De lo que Yeshua no estaba convencido es que Israel hiciera teshuvá, arrepentimiento. Pues que se arrepintieran de sus malos caminos era la condición necesaria para la redención. Así que enfocó todos sus esfuerzos en lograr eso. Y cuando finalmente él mismo se dio cuenta de que no querían arrepentirse, entonces cambió su mensaje y explicó que la oferta que él trajo sería pasada a otra generación de judíos, a otra generación de los hijos de Israel que fueran dignos de recibirlo. A partir de ese momento, entraría en acción el segundo plan. En vez de comenzar por arriba, se comenzaría por abajo. En vez de un Mesías por las nubes, vendría un Mesías montado en un burro. Y habría que hacer un enorme tikkun olam, una enorme reparación del mundo, comenzando ahora, por las consecuencias funestas del pecado de Adán. Y en vez de conquistar a Roma, había que conquistar ahora el poder del pecado y de la muerte misma. Hay un midrash que trata de explicar esto de esta manera, Persif Tarrabati, que vamos a citar por un momento. Dice así: nuestros rabinos enseñaron que un día en el mes de Nisán, o sea, el mes de la Pascua, los patriarcas vendrán al Mesías. Efraín, Mesías, nuestra justicia. A pesar de que nosotros somos tus padres, tú eres más grande que nosotros. Y hacemos un pequeño paréntesis para comprender esto mejor. Según la tradición de los escritos del Nuevo Testamento, podemos ver en Mateo 22, 41-46, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dicen ellos: de David. Él les dice: pues ¿cómo David en espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, y entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama al Mesías Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra. Porque el Padre siempre es más grande que el Hijo, y el Maestro es siempre más grande que el discípulo. Si el rey David le llama Señor, ¿cómo puede ser el padre del Mesías? Se entiende no como padre biológico, sino de su descendencia. ¿Cómo puede ser el padre del Mesías? En este caso, el rey David sería más grande que el Mesías, que es su hijo. Quiere decir, de su descendencia. ¿Cómo es posible que le diga mi Señor? Que le diga Adoní. La respuesta está en este midrash judío de la Edad Media.
Nuestros rabinos enseñaron que un día, en el mes de Nisán, los patriarcas vendrán al Mesías y le dirán: Efraín, Mesías, nuestra justicia, a pesar de que nosotros somos tus padres, es decir, somos más grandes que tú, somos tus padres y tú debes honrarnos a nosotros, no nosotros a ti. Continúa: a pesar de que nosotros somos tus padres, tú eres más grande que nosotros, porque tú has sufrido por el pecado de nuestros hijos y has pasado por grandes y difíciles pruebas. Te has convertido en objeto de burla y has sido ridiculizado en medio de las naciones por el bien de Israel. Y te has sentado en la oscuridad y las profundidades. Tu piel ha sido arrancada y tu cuerpo se ha secado como madera, y tus fuerzas como un pedazo de barro. Tú has sufrido todo eso por el pecado de nuestros hijos. Y otro Midrash afirma que cuando Dios le propone al Mesías la redención de Israel y el Mesías acepta, Dios le advierte de los peligros de la misión y le advierte de la posibilidad de que Israel rechace la oferta. Y entonces él tendrá que atravesar terribles momentos de dolor y de sufrimientos, a lo cual, según el Midrash, responde el Mesías diciendo, y lo citamos, pero parafraseando: con gusto lo haré, pero con una condición. Y esta es la respuesta del Mesías a la propuesta divina. Le respondió Dios: ¿cuál es la condición? Y el Mesías le dijo: estoy dispuesto a cualquier sufrimiento con esta condición, que ni una uña de un hijo de Israel se pierda. Yeshua conocía entonces lo difícil que sería para él el segundo plan. Una vez que la oferta de Yeshua es rechazada, el maestro comienza a trabajar en ese segundo plan. ¿Y en qué consistió ese trabajo? En llevarlo precisamente a la muerte. Conocer todos estos datos hace una enorme diferencia a la hora de interpretar lo que pudo realmente ocurrir allí. ¿Qué hizo Yeshua? ¿Cómo administró las circunstancias? ¿Qué dijo? ¿A dónde fue? ¿Con quién habló? ¿Qué hizo para que pudiera cumplir este segundo plan de redención? Cuando se analiza desde esta perspectiva, todo el conocimiento que podamos tener de Yeshua va a dar un vuelco espectacular. En el momento que esto se descubre, ya nunca se va a poder leer nunca más el Nuevo Testamento, de la forma que habitualmente se ha hecho hasta ahora. Y lo vamos a explicar, pero será en el siguiente y último capítulo de esta serie. ¿Qué fue lo que realmente causó la muerte de Yeshua, el Mesías? Veremos cómo él mismo orquestó todo ese escenario, que llevaría a cumplir su rol más difícil. Hemos analizado que la existencia de Yeshua no es un mito y no es una leyenda, sino una realidad histórica. Hemos analizado que la muerte de Yeshua no es un mito o una leyenda, sino que es una verdad histórica verificable. Hemos analizado que la escatología judía está compuesta de estas tres grandes secciones: la edad presente, la edad mesiánica y el mundo por venir. Hemos analizado que esta era la mentalidad de Yeshua, la mentalidad escatológica de Yeshua, y que él estaba convencido que el tiempo para la implantación de la edad mesiánica en Israel había llegado si una condición era cumplida. ¿Cuál era esa condición? El arrepentimiento.
el arrepentimiento del pueblo de Israel y la obediencia a los mandamientos de la Torá que correspondían a cada uno. Hemos analizado que Yeshua, al comprobar el rechazo a su propuesta por parte de la élite judía gobernante de Israel, el Maestro pone en acción el segundo plan, que incluía su sufrimiento y su muerte. Y hemos analizado que los sufrimientos del Mesías no es algo separado de la historia judía y no es un invento judío posterior. Hemos aprendido que Yeshua mismo orquestó ese escenario que le iba a permitir realizar su rol como Mesías sacerdotal, como Mashiach ben Yosef, como Mesías sufriente. Pero nos falta analizar cómo fue que lo orquestó, o qué fue lo que hizo. Y una vez que se analiza esto, tenemos la clave para comprender mejor su función mesiánica única en la historia de Israel, y que precisamente eso es lo que lo hace diferente al resto de los fallidos y falsos mesías que ha habido en la historia del pueblo judío. Pero si Yeshua no era descendiente de la tribu de Leví, sino que Yeshua era descendiente de la tribu de Judá, ¿cómo podemos explicar el sacerdocio de Yeshua cuando dice la Torá que solo los descendientes de Aarón podrían ser los sacerdotes? La Torá dice claramente, sin lugar a duda, que esa orden sacerdotal solo puede ser heredada de padres a hijos. ¿Qué autoridad tiene Yeshua para que podamos afirmar que Yeshua cumplió su rol sacerdotal como el Mesías? A todo esto daremos respuesta en el siguiente capítulo.